Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la temporada de Verdades Incómodas de esta nueva temporada. Estoy muy contenta de tener aquí a una mujer que le he seguido la pista durante mucho tiempo por su trabajo y por su labor de la que hablaremos ahora, de la creación de una comunidad maravillosa que se llamaba Extraordinaria y que ha dejado un impacto, yo creo, en la mayoría de mujeres emprendedoras que yo conozco en el área metropolitana de Barcelona y fuera de ella. Ella es Gemma Fillol, es experta en comunicación, en ayudar a las marcas a expandir su proyecto desde un lugar muy concreto que tiene que ver con la conexión con la emoción y también la experiencialidad. Es la autora de Sé Épica y de su último libro que se llama No es casual, es el poder del ritual. Y leyendo este libro y conectando con este tema, yo me preguntaba si hay algún ritual concreto que tú hagas, Gemma, antes de venir a un podcast. ¡Wow! Menuda presentación, Mireia. O sea, me has presentado mejor que yo misma me puedo presentar. Y, por supuesto, los rituales son momentos de conexión con una misma o con el grupo, con las personas, con el entorno, de gran impacto emocional. Y yo, que soy una persona que me encanta estar presente y ser muy consciente de todo lo que hago y de por qué lo hago, para mí, cuando me conecto en este instante contigo, mi ritual es quizás una frase, quizás un gesto, quizás me puedo tocar el anillo, pero siempre me digo la importancia de vivir la experiencia en la que estoy ahora. Por tanto, estoy apagada de todo el resto de mi vida, de notificaciones, de responsabilidades, y me parece que hoy en día es muy complejo saber hacer esto. ¿Sabes qué pensaba cuando estaba escuchándote estos días en otras entrevistas, mirando el libro? Digo, es que en realidad un podcast es un ritual en sí mismo. Yo tengo pocos momentos en mi vida en que estoy en un momento de presencia tan fuerte como el que estoy cuando estoy hablando con alguien y no hay nada más que eso, no hay una distracción de un teléfono o estás en el estudio. Entonces, esto te vuelve al momento presente. Total. Y creo que para llegar a esta simplicidad, que en el mundo en el que estamos ahora no es tan frecuente, o sea, imagínate, tenemos que ir a un podcast para tener una conversación. Es curioso, ¿eh? Porque realmente no tenemos que ir a un podcast para que esto suceda. Porque tú tienes el control de tu vida. Tú tienes una soberanía energética, intelectual, relacional. Lo que pasa es que la hemos cedido. La hemos cedido al entorno y, en este caso, a nuestros dispositivos móviles. Es muy fuerte. Yo creo que tú, y me gustaría preguntarte, hubo un momento en que sentiste que habías perdido esta conexión y hiciste un trabajo profundo para volver a recuperarla, y esto ha sido el fruto que ha dado el último libro que has escrito. Total, sí, totalmente. ¿Tú recuerdas el momento en que dijiste, Dios mío, esto se me ha ido de las manos? Vamos a recapitular porque mi atención está totalmente dispersa. Sí, totalmente. Tú mencionabas al inicio, ¿no?, esa comunidad de mujeres emprendedoras. Yo siempre digo que este es mi proyecto y mi propósito del alma. Es decir, yo he venido a este mundo a hacer muchas cosas, pero sobre todo a empoderar a las mujeres, a devolverles su poder. Y sobre todo en el área empresarial. Es decir, de qué manera lideramos proyectos, de qué manera ganamos dinero, de qué manera colaboramos, de qué manera creamos y construimos una vida, unos productos y unos servicios. Claro, cuando empecé a construir Extraordinaria, que fue de una manera, como siempre construyo todo, muy humilde, muy naif, a mí todo me parece fácil, Mireia. Claro, esto es mi mentalidad. Luego me he dado cuenta que tengo una mentalidad donde toda oportunidad me parece interesante, me da curiosidad, tengo ganas de construir, entonces todo me parece fácil hasta que empiezas a crecer, que hay un impacto de estructura muy grande, que hay decisiones con muy poca inteligencia económica o a nivel de negocio, mucho vínculo, mucha humanidad, mucha emocionalidad, ¿no? Muchas veces los intereses económicos se chocan de los intereses más humanos,
de los vínculos, de cómo sostengo a una persona, de qué yo puedo sostener y qué yo no puedo sostener. Porque al final cuando lideras como matriarca tienes... yo siempre cedo mucho poder, pero al final la responsabilidad es de la líder, ¿no? Para mí es una responsabilidad de la líder y hay mucha responsabilidad compartida. La cuestión es que llevaba muchos años tirando, porque todo me parece fácil, porque todo me parece ilusionante y llega un punto en el que estás vacía, seca, incluso esa ilusión, y además yo siempre lo digo, como todo me parece fácil y me tracciono muy fácilmente con todo, yo podía continuar, yo podía seguir. Lo que pasa es que me miré dentro y pensé, yo ya tengo que soltar porque si no va a acabar conmigo. Wow. Yo pienso que lo que tú creas no te puede destruir. Y a mí Extraordinaria me estaba destruyendo. O sea, lo que tú creaste en un momento se hizo más grande de lo que podías abarcar. Totalmente, totalmente. A muchos niveles, o sea, a nivel de liderazgo, aunque este te diría que es el mejor, a nivel de estructura, de escalabilidad, de cómo a mí me gusta hacer las cosas. También recuerdo que, claro, las personas al final tenían una idea de cómo yo era, porque yo no podía interactuar cualitativamente con las personas, porque había centenares. ¿Cuántas mujeres había en Extraordinaria, tanto online como presencial, para que las personas que nos escuchan se hagan una idea? Sí, mira, Extraordinaria empezó con 30 y llegamos a ser 1000. Wow. ¿Vale? Entonces, y yo pienso que casi todas las personas yo las conocía, como mínimo su proyecto, porque había personas que no las aceptábamos porque creíamos que no las podíamos ayudar en ese momento. Extraordinaria se fue moldeando y dentro de ese crash, de ese burnout que acabó totalmente con mi energía, con mi ilusión, y que para mí fue uno de los grandes aprendizajes de cómo... claro que existe el burnout, obviamente el burnout existe, es más, vivimos en una sociedad que está normalizando el burnout y que hay unos conceptos, por ejemplo, en el que estamos entrando en la era del agotamiento todos juntos. ¿Por qué? Porque es un ritmo que si tú no le pones conciencia y freno, es el ritmo que te lleva, es el ritmo de la inercia, de ¿no? Y no, hasta que no te paras a pensar, pero para nosotras, la pandemia fue un crash tremendo para una empresa pequeña. Durante 2 años no pudimos hacer nada. Y cuando pudimos volver a realizar todas estas experiencias formativas presenciales, que obviamente la pandemia nos obligó a expandirnos en lo digital y crear una app y moldear las experiencias, porque obviamente para mí el digital tiene mucho poder y también puede tener mucha presencia si realmente estás, porque la presencia al final es un tema de dónde pones la energía. Pero claro, la pandemia, una empresa pequeña... a la mayoría de empresas pequeñas que necesitábamos la presencialidad para continuar con nuestra actividad económica, nos crujió. Yo conseguí aguantar 1 año y medio más, pero claro, ya estaba a un nivel económico que ya estaba poniendo mis ahorros para sostener todo. Claro, al final, tú como emprendedora o como empresaria, yo siempre quiero hacer las cosas bien. Siempre digo legal e ideal. Quiero decir, con una buena calidad, que las personas cobren bien, que las personas se sienten valoradas. Entonces, claro, lo que decía al principio, muchas veces la mentalidad económica choca un poco con la mentalidad de liderazgo humano, circular, horizontal. Y para mí las empresas conscientes, cuando consigamos construir empresas conscientes, conseguiremos construir humanas y humanos que contribuyen, que aportan, que piensan y que ponen la vida en el centro. Claro, parece como si tú estuvieras entregando todo en ese momento al proyecto, pero la que no estaba recibiendo eras tú. Totalmente. Y eso es lo que provoca ese drenaje. Y qué difícil también, algo a lo que le has puesto tanta energía y que ves a tantas personas involucradas y todo el mundo queriendo y pidiéndote más, y tú diciendo, pues no hay un punto de retorno. ¿No? Sí. No y puedo. lo digo sonriendo y solté el proyecto que mis amigas y mis colegas me decían, ¿cómo lo has soltado de tan fácil? Lo solté porque en ese momento soltar me generaba un alivio tremendo.
indemnizando a todas las personas, incluso pues pagando con dinero propio. Pero luego el duelo, tú no sabes. Yo todavía tengo duelo de este proyecto, porque para mí era un proyecto vital, era un proyecto de esencia, de yo he venido a hacer esto en la vida. Y también, y al final los proyectos, tenemos que desapegarnos a los proyectos, sean como sean, digitales, presenciales, pero porque se van transformando y todos los proyectos que mueren han nacido, pero sobre todo han sembrado. O sea, yo no soy la misma. Es más, muchas personas, algo para mí, lo más valioso de Extraordinaria, para mí, es la cultura que creó Extraordinaria, porque para mí una comunidad, su propósito final es construir una cultura. Es decir, relacionarnos teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotras que construíamos una cultura de emprendimiento en femenino, la importancia de dar, pero la importancia de saber recibir. La importancia de que los negocios son cíclicos, no son lineales. De hecho, yo ahora estoy en un momento que ayer daba una clase y decía, yo ya he pasado por todos los estadios de un negocio. En el sentido de arruinarme, ganar mucho dinero, que PayPal me bloquee la cuenta de tanto dinero que hay ahí. ¿En serio? ¿Eso pasa? Eso pasa. De hecho, ayer hablaba con una colega y me decía, me acaba de pasar esto. Digo, a mí también me ha pasado. Relax. Claro, PayPal bloquea cuando tú recibes muchos movimientos en un tiempo muy limitado, por ejemplo, 2 días. Cuando hacemos un lanzamiento muy potente, tú sabes que depende de la persona, mueve mucho dinero en 2 días. Y claro, PayPal lo que hace es bloquear por si hay alguna acción fraudulenta y luego tiene que revisar. Pero claro, esto pone que te muy nerviosa. Claro, normal. ¿No? Pero quiero decir que me ha pasado de todo lo que te puedas imaginar. Crecer, reducir, escalar, redimensionar. Entonces, para mí esto es emprender. Cuando te escucho, me llega una parte que me gusta verlo en ti también de sabiduría, de decir, he pasado por todo esto, he sabido mirarlo desde fuera y he sabido escucharme lo que yo necesitaba. Y como he dicho, el fruto de esto es un libro maravilloso. Ay, gracias, que habla del ritual. Yo voy a compartir aquí algo, también con esto que te has compartido, con lo que me veo reflejada, y es que Verdades Incómodas, este podcast que estamos grabando, tú antes decías, ¿no? Yo empecé con un podcast grabando en casa con una grabadora y eso era todo. Con el iPhone, sí, yo me grababa el podcast así, chimpún. Y lo subía. Y es maravilloso, porque puedes estar en pijama en casa, no tienes ni que maquillarte ni que vestirte, no necesitas mucho más que grabar y después subir al ordenador y a la plataforma que sea. Y llega un momento en que el proyecto va creciendo y tú vas viendo cómo ese proyecto cada vez tiene más energía. Total. Y yo hace unos meses recuerdo una conversación que era con mi madre y le decía, se lo decía en catalán, pero mamá, ¿cómo puede ser que este proyecto reciba tan buenos feedbacks y yo ahora mismo me sienta tan drenada? Porque lo estoy intentando todo, pero no estoy consiguiendo y me siento cansada. Ella me dijo, porque estás entregando a muchas personas, pero no te estás entregando a ti. Total. Y fruto de esta conversación es cuando hubo este cambio en el que apareció la productora con la que estamos trabajando, que es Last Grid, y ahora tenemos el gran lujo de estar en un estudio con una persona que se encarga del sonido, del vídeo, de la producción. O sea, hay un equipo detrás y ahí es donde ves que los proyectos llega un momento que solo pueden crecer cuando están bien sostenidos. Y si no puede ser desde aquí, uno tiene que retirarse porque está entrando en conflicto con los valores propios. ¿Quién es? Total. Y para mí no hay nada más potente que la coherencia. Es decir, cuando tú estás alineada, lo que piensas, lo que dices, lo que haces frente a un gran público y cuando estás en tu casa en pijama, cuando tú actúas de la misma manera, que para mí es la coherencia y la integridad, es como si hubiera una fuerza que acelerara la manera como tú quieras construir. Y para mí esto también tiene mucho que ver con la intención, con la integridad, de yo necesito que sea de esta manera. Muchas veces cuando construimos, cuando creamos, la mayoría construimos por mimesis. Los niños aprenden por mimesis. Es decir, lo que ven, a mí esto me gusta, lo voy a construir, pero no sabes cómo está construido por dentro.
Un proyecto solamente puede crecer y puede explotar cuando está bien construido por dentro y cuando es coherente. Y esto es muy Totalmente. inspirador. O sea, yo cuando veo, y esto es muy incómodo, porque muchas veces ser coherente implica soltar muchas cosas que aparentemente van bien, Mireia, pero que no van bien porque hay un choque de conflicto personal. Y aquí hay otro tema que te quería preguntar también, porque es como, desde la mirada externa, hay una compensación muy grande, ¿no? Porque Gemma es reconocida, el proyecto es reconocido, quiero decir. ¿Tú crees que también hay una parte de buscar ese reconocimiento? Quiero decir, hay una parte que a mí me hace feliz, pero hay un momento de disonancia en que ya no me siento alineado, pero es que de cara para afuera todo el mundo me dice, sigue, es maravilloso. Ya. Funciona muy bien. Ya, pero ¿qué funciona muy bien? Ahí voy. Muchas veces comparamos y vemos, es que el éxito, la manera como nosotras queremos vivir, queremos crear y queremos compartir nuestro arte, porque esto es compartir tu arte, es muy personal, es muy subjetivo. Y tenemos que tener rituales, pausas estratégicas para entender si estamos alineadas con nuestro éxito o no. Entonces, para mí el éxito está dentro, viene de dentro, viene de estas conversaciones de qué me da mi libertad financiera, qué me da a mí, porque para mí la libertad financiera es importante, qué me da a mí libertad creativa, creadora, porque para mí la creatividad es súper relevante, de qué manera cómo yo creo un estilo de vida consciente, cómo yo me relaciono con mi familia, qué familia creo, quiero una familia. Necesito perro en mi vida, dónde quiero vivir, ¿no? Y para mí el éxito, que este concepto me lo inventé en mi primer libro, en Se Épica, y yo creo que es de lo mejorcito del libro, este concepto del éxito, la triada del éxito, para entender qué significa para mí ser exitosa, porque ser exitosa lo decido yo, no lo decide la sociedad. No lo decide el feed de Instagram si está cuadrado, si es armónico o si sale una fotografía. Tú sabes que todo esto se puede fakear. La vida digital puede ser muy fakeada. Y para mí la disonancia entre lo que se supone que es el éxito ajeno versus el mío, para mí esta es la gran diferencia. Y además, no solamente es la gran diferencia, sino que yo siento que se ve. O sea, cuando una persona es exitosa, es auténtico, es congruente, es coherente. No, es muy difícil fingir el éxito. Un coche no es para mí tener una piscina. A ver, sería bastante exitoso para mí tener una piscina en casa. pero yo tengo muchas amigas que para ellas un éxito es el bolso que llevan. Para mí no. Entonces es interesante y es muy incómodo porque no voy a juzgar yo qué éxito es válido y qué éxito no es válido. Son valores. Claro, todo es válido si está alineado contigo. Y yo creo que desde ahí que hacer esta alineación cuesta mucho, porque hay que soltar lo cómodo. Muchas veces. Lo cómodo, lo conocido. Sí. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, para mí Extraordinaria, yo ya sabía cómo funcionaba todo. Vale. Podía haber seguido, claro que podía haber seguido. Podía haber seguido. Pero la cuestión es que necesitaba soltar porque no era la manera como yo quería liderar en femenino. Solamente preocupada por facturar, facturar, facturar para sostener a mi equipo. No podía. No podía crear más porque estaba drenada. Y por eso digo, pues voy a soltar un proyecto que es rentable, pero que yo no puedo sostener más. Entonces, por eso digo soltar lo conocido, lo cómodo. Lo conocido es cómodo. ¿En qué momento entonces entra el ritual y por qué se vuelve un concepto tan importante para ti? Y me viene la pregunta también, ¿tú crees que hacer un ritual o entrar en un ritual te acerca también a escuchar esa parte incómoda que en la rutina normalmente pasas por alto? Totalmente. Totalmente. A ver, para mí mis libros, igual que tu arte, forman parte de mi vivencia. Es decir, a mí no me nace escribir sobre una cosa que ahora mismo no estoy viviendo o que no me siento alineada. Entonces,
el ritual nace en ese momento porque en un momento muy bajo, de energía muy baja, me doy cuenta que necesito crear espacios para mí. Me doy cuenta de la importancia de cuidar, de las marcas que cuidan. Porque yo siempre sabes que a mí me encanta trabajar la marca, las experiencias de marca, el liderazgo, y me doy cuenta que las marcas que cuidan a su audiencia, que son intencionales, que quieren buscar más que la transacción, la conexión, saben crear momentos, saben crear espacios, no solamente vender productos. Entonces, ahí es cuando emergen muchos conceptos a nivel de liderazgo personal. Yo necesitaba encontrar momentos de pausa. Y hay muchos rituales, y hay un ritual que explico en el libro, y además es que las personas conectarán con el ritual porque las personas ya tienen muchos rituales en su vida. Lo que pasa es que no son conscientes que para ellos son un ritual. Pero cuando hay ese café, por ejemplo, por las mañanas, que para mí mi café de la mañana es mi momento ritual. Es decir, un momento puede ser de silencio, el mío lo es, puede ser que, pero para mí es intencional. Es un momento de estar conmigo. No puedo tomarme el café como un hábito, corriendo de manera automatizada. Para mí marca todo mi día cómo me tomo ese café. O sea, la diferencia entre el hábito y el ritual sería la presencia para ti. Cuando explico hábito, rutina, ritual, siempre lo explico de esta manera. La diferencia es el volumen de energía que tú pones en esta práctica. ¿Sí? La energía, en este caso podríamos decir intención, podríamos decir consciencia, porque un hábito es una práctica automatizada. Por tanto, yo llego a mi casa, yo me quito los zapatos, yo no he pensado que me voy a quitar los zapatos, ya me los he quitado, cuando he pensado que me los he quitado. ¿Sí? Porque obviamente hubo un primer día que tuve que pensar, me voy a quitar los zapatos porque pienso que es mejor estar en casa sin los microbios y las bacterias, ¿no? O sin la mierda que vamos recogiendo de la calle. Al siguiente día le tuve que explicar a mi familia, he pensado esto, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Y obviamente, pues nos costó, pero al final los tres lo tenemos como un hábito. La rutina requiere más energía porque la rutina es la manera como estructuramos nuestros días y la rutina está formada por hábitos y por rituales. Los rituales, es decir, yo como estructuro mi día, hay cosas que son hábitos y hay cosas que son rituales y la rutina me da una estructura. Cuando volvemos en septiembre, que decimos bendita rutina porque tenemos ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y esto nos da mucha paz mental, igual que los hábitos. Los hábitos definen quiénes somos. Hay muchos de saludables, hay muchos de no saludables, pero los hábitos nos ayudan a llevar la vida que queremos, en teoría, ¿sí? De la misma manera, añadir un hábito y quitar un hábito es complejo. En cambio, los rituales son prácticas de consciencia plena. Es decir, hay muchísima energía en necesito un momento para mí. Y necesito, puede ser una bañera, puede ser leer un libro, puede ser tomarte un café, puede ser trabajar con foco. Yo, por ejemplo, cuando estoy en mi oficina, cuando éramos muchas en la oficina, recuerdo que les compré unos cascos a todas porque digo, necesitamos crear momentos de foco de manera individual, porque yo no me puedo concentrar. Entonces, ¿cómo podemos tener momentos también de decir, es que necesito esta hora y media estar con esto súper concentrada? Esto también puede ser un ritual, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante diferenciarlo porque los hábitos son muy relevantes, no tenemos tanto fuel cognitivo, necesitamos automatizar cosas, no podemos pensar todo el rato porque pensar quema energía. Entonces, cuantas más prácticas saludables tengamos automatizadas, mejor. Pero los rituales son prácticas que hacemos intencionales para volver a conectarnos con nosotras. Entonces, cuando yo que iba en piloto automático, por inercia, corriendo, factura, corre, reunión, es verdad que vivimos un momento, un contexto globalizado muy complejo, desde el privilegio, pero es muy complejo. Rutinas,
bueno, multidimensionales. Igual tú eres más joven que yo, pero como mujer millennial, de rasquillada, nos han vendido tantos conceptos. Queremos vivir maternidades conscientes, crianzas respetuosas, ahora la perimenopausia, ahora quiero decirte que es compra, arréglate, mejórate. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Para los hombres entiendo que tampoco, pero yo hablo como mujer y a nivel de sesgo de género todavía es mucho más demandante para las mujeres. Entonces el ritual me ayudó en ese momento a reconstruirme, a tener espacios de conversación cómoda e incómoda conmigo. Es que las conversaciones cómodas, Mireia, está muy bien, pero una conversación cómoda no te lleva a crecer, no te lleva te lleva a lugares conocidos. Para mí la comodidad, obviamente me encanta tener una charla ligera sin más pretensión que tomarme una copa de vino y estar con una persona. Pero la incomodidad, yo me siento muy cómoda en la incomodidad porque es la manera más cercana a crecer cada día un poco más. Y a sentirte en paz, aunque la emoción quizás no sea agradable. Yo estos días cuando te escuchaba, cuando leía, en realidad es como pensaba, esta conversación con Gemma a mí me ha llegado en el momento perfecto, porque vengo en una época en que he ido en quinta durante mucho tiempo y me he acostumbrado mucho a enlazar una cosa con la otra y a pasar por alto rituales que antes me hacían muy bien. Entonces, de repente un día me di cuenta que estaba tan desbordada que era incapaz de concentrarme y que me costaba dormir y que no estaba comiendo bien. Digo, vale, basta. Y ahora estoy implementando, desde que hice la desescalada en agosto y julio, esta serie de rituales. Uno de ellos es dormir sin el móvil en la habitación. Claro. ¿Y cómo puede ser que esté pensando estos días? Digo, me da una paz porque me voy a dormir y no tengo nada. No tengo ni mensajes, no hay emails, no hay Instagram, no hay la posibilidad de que te llamen. No, es un momento de intimidad contigo. Poder leer antes de dormir. Intentar ir consciente en el metro. Esto me está costando más porque me doy cuenta de que cuando no está el estímulo que me distrae, el metro es muy incómodo. Claro. O sea, el ruido, las luces, los olores, la energía, la gente. O sea, hay cosas que creo que está bien distraerse, según cómo. Está bien distraerse un poco. Está bien ser consciente de que te quieres distraer. Total. ¿Me explico? Y no vivir una vida llena de distracciones para no afrontar lo que no quiero afrontar. Es que es muy diferente. Yo elijo el disfrute, yo elijo entretenerme, pero yo elijo. Yo elijo, porque fíjate lo que dices del móvil. Bueno, hay muchos estudios, porque en los últimos años hay una investigadora que me encanta, que es Gloria Mark, y está estudiando la tecnología y la pérdida de foco y atención. O sea, esta intersección es su estudio, ¿no? Y ella explica que no es que estemos desbordadas, no es que estemos desfocalizadas, es que cada vez estamos perdiendo más atención, teniendo en cuenta cómo consumimos información y obviamente pues cómo el móvil nos entrega la información. Pero claro, sería muy fácil culpar el móvil y es muy fácil culpar a Netflix también de cómo nos presenta el contenido, porque es que tú piensas y tú eliges. Y somos nosotras quienes somos responsables de cómo consumimos. Que todo está hecho para robar tu atención, es así. Se trafica con nuestra atención. Es lo más preciado, en realidad. Es lo más preciado. De cara a las marcas, de cara a las empresas. Es lo más preciado. Que es lo que quieren es tu atención. Tu atención. ¿Y la atención qué es? Energía enfocada. Es energía enfocada. Entonces, claro, tenemos que proteger nuestra atención. Y además, lo que los algoritmos están haciendo es que cada vez nuestra atención esté más fragmentada. Y esto yo lo veo muy en los pequeños. O sea, los peques, yo recuerdo un día a mi hijo, hace unos años, que le pregunté, ¿qué estás haciendo? Estaba en la habitación, sentado, quieto, escuchando música. Y yo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás parado, sentado? Me dice, estoy escuchando música. Estoy accionando,
estoy haciendo una acción que me requiere una atención plena. Cuando nosotras... ¿Cuántos años tiene él? Ahora tiene 8, pero esto me lo dijo con 5 y yo me quedé en shock. Wow. Porque precisamente estarás de acuerdo conmigo en que muchas personas nos están escuchando el podcast mientras hacen otras cosas. Porque es una de las ventajas. Ojo, fijaros cómo el lenguaje determina la no elección o la elección. De claro, estás haciendo muchas cosas. Pues, ¿sabes que solamente el 1/2% de la población mundial puede hacer multitasking bien? No sé si decir afortunados o desafortunados, Yo la verdad. Total. Pero quiero decir que, ostras, estamos en un momento vital en el que tenemos que replantearnos, sobre todo con esta aceleración digital. Desde la pandemia hemos vivido una hiperaceleración digital. Nos quitaron la presencia y ¡boom!, se disparó. Y tiene cosas muy positivas y muy buenas. Y cosas que no tanto. En los últimos 2 años la IA, ostras, esta sí que ha puesto la quinta. Claro, ¿estamos perdiendo intención? No, la intención no la estamos perdiendo. Estamos poniendo la atención en otros espacios. Entonces, para mí, repensar mi negocio, yo estoy entrando como muy paulatinamente a formarme con IA, de qué manera. De hecho, estoy haciendo un proceso a la inversa, es decir, cómo puedo superhumanizar mi empresa y cómo puedo superhumanizar mis proyectos y la manera como yo vendo mis servicios. Porque nosotras que vendemos y que enseñamos a trabajar con habilidades de comunicación, de liderazgo, de toma de decisiones, de empatía, de emoción. Claro, cada vez más, si las máquinas hacen tareas que antes hacíamos, se va a perder toda esta parte de humanidad. Entonces, mi visión es, ¿dónde vamos a ser más necesarias? ¿De qué manera podemos incluso generar empresas más humanas? Me hace gracia que comentes esto también porque dentro del sector donde yo estoy, que trabajo como actriz de voz, hay un miedo, que es un miedo real, porque yo también lo he visto, empresas que ya directamente contratan aplicaciones de IA para hacer las voces en off de un anuncio, de lo que sea, o incluso que se han llegado a coger voces profesionales que se han utilizado sin el consentimiento de esa persona, ¿no? Y aquí te viene la pregunta, pero se nota... Jolín, yo no sé qué pasará de unos años, pero se nota una barbaridad. O sea, una voz humana, la proyección que se hace en la voz no es solo una cuestión técnica y fisiológica y de cómo se proyecta al aire. Es una intención que viene desde el donde yo estoy diciendo las cosas y eso no se puede comparar. No sé si una IA puede llegar a replicar una emoción humana que no deje de ser una réplica de... Total. No lo sé. Pero igual que en la escritura, Mireia, yo utilizo la IA muchas veces para desbloquearme o para que me ayude a redactar, sobre todo propuestas y propuestas públicas. Quiero decirte, propuestas que no requieren una emoción. ¿Vale? Que me facilitan a trámites burocráticos. Pero tú ponte a escribir. Yo leo muchas veces páginas de venta o de clientas o de alumnas que digo, esto lo ha escrito una IA. Esto lo ha escrito una IA, se ve muy rápido. No sabemos cómo evolucionará, pero bueno, la IA, que es muy potente, pero es muy egocéntrica. Es decir, la IA va a decirte sí a todo. Ah, sí. Y con tal de decirte que sí, se va a inventar datos para que cuadren, para que tú estés, para que te reafirme. Me parece bastante peligroso. Hay un meme por ahí de un chico que se llama Nacho, que están simulando que el chico pregunta, tengo una idea buenísima de negocio, mira, voy a mezclar, hacer pizzas con kebab y va a ser un producto nuevo. Entonces de repente se ve como si miraran al otro lado de la pantalla y hay 2 personas que simulan la IA y dicen... ¿Cómo le decimos que esta idea es una mierda? Dice, nada, no hay nada que hacer. ¡Es maravilloso! Claro que sí, adelante. Sí, entonces... Sesgo de confirmación. Total, sí, sí. Entonces, bueno, vivimos en un momento muy interesante, muy retador, que pone nuevos retos encima de la mesa. Por ejemplo, yo ayer estaba dando una formación
por la tarde y no me había pasado nunca esto, ¿eh? Y además es una formación a un grupo de personas de una membresía, yo hago cosas para ellas de manera muy selecta, muy petit comité y me encuentro digitalmente una IA tomando nota de mi clase. ¿Pero era un Zoom? Sí. Ah, vale. ¿Me explico? Entonces, claro. Pero perdón, ¿era como de su escuela la IA o de una persona que estaba utilizando? De una persona que estaba utilizando ¿Y cómo para lo veías? transcribir. Claro, porque tú ves a todas las asistentes a la reunión Ujú. y de repente, que quizás era intencional o quizás no era intencional, porque cuando tú tienes este gadget dentro de Zoom, entiendo que siempre que tienes una reunión se activa para transcribir. Vale. Pero claro, a mí me impactó mucho porque digo, ¡ay! Somos 22 y de estas 22 una es una IA que está transcribiendo mi clase, cosa que no me siento cómoda. Porque de la misma manera que si tú utilizas la IA para transcribir una reunión, yo siempre que lo hago pido permiso. Es decir, ¿os incomoda que utilice la IA para tomar notas? Porque para mí la ética es muy relevante. Y la humanidad, el pedir permiso, ¿estamos todas de acuerdo con esto? Es muy humano. Entonces, quiero decir que este momento en el que vivimos nos hace replantearnos muchas cosas, pero para mí la básica es cuál es la intención de para qué y por qué, dónde estoy poniendo mi energía, dónde quiero ponerla, porque para mí no hay nada más valioso que mi energía. Cuando tú hablas de empresas en las que ayudas, marcas a las que ayudas a potenciar la parte de emoción, de experiencialidad, ¿en qué cosas ves tú que fallamos bastante y en qué cosas necesitamos aplicar todo esto para mejorar ese vínculo con las personas, con el cliente? Pues yo te diría que yo muchas veces me encuentro como dos partes muy antagónicas. Por un lado, me encuentro a personas que son muy cracks con su comunicación, muy rigurosas, son personas que saben mucho, pero que emocionan poco. Es decir, que no están conectadas con el por qué hacen algo, con su propio vocabulario, con sus anécdotas, con su vivencia. O sea, para mí, la clave de emocionar es emocionarte. Cuando tú vives una cosa, no te lo sé explicar, no se puede fakear. O sea, hay cosas que a ti te emocionan y que por tanto las narras, las explicas con un tono, con una proyección, como tú decías antes, con una comunicación no verbal, paraverbal, muy potente. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, me encuentro con las personas hiper mega creativas que son muy buenas emocionando, pero nadie entiende lo que están vendiendo. Yo soy de estas. Siempre me invento conceptos porque para mí la diferenciación es una obsesión, pero no es que sea una obsesión, forma parte de mi manera de expresarme. Para mí es muy importante utilizar mi propio lenguaje de expresión. De ahí la experiencialidad, ¿no? Mi capacidad para liderar experiencias formativas de una manera muy única y muy diferencial. Entonces te diría que estas dos, y te diría que la clave está en encontrar el término medio. O sea, en ser rigurosa con el trabajo, en confiar. O sea, muchas veces cuando hay personas que se están lanzando a emprender, ¿no? Que tienen como muchos miedos y normalmente todo este rigor y todo este profesionalismo lo que hace es quitar, porque tienes miedo, ¿no? Porque nos han dicho, en este sistema en el que vivimos, que ser profesional es ser seria, ¿no? Es explicar las cosas con tecnicismos complejas y bueno, quizás sí, pero a mí no me da resultado. A mí ser humana, ser vulnerable, mostrar lo cómodo y lo incómodo y poder explicar las cosas como yo las vivo, me ayuda a poner ejemplos a romper una barrera con por el otro supuesto, también. Sí. Estoy pensando, Gemma, en alguien que nos está escuchando de la audiencia y se puede sentir identificada en esta parte de, ostras, soy muy concisa en los conceptos, comunico de forma muy estratégica, pero me falta conectar con la historia, con la emoción. Total. ¿Qué le dirías a esta persona? Pues le diría que se preguntara qué quiere hacer sentir. Es decir, que se conecte con la emoción core,
¿Qué quiero hacer sentir con este pitch, con esta presentación? ¿Cuál es la emoción? Quiero que sientan confianza, quiero que se sumen, quiero que sientan curiosidad, pasión. Sí, porque desde ahí, desde entender ese core, es desde donde conectamos y buscamos diferenciarnos del resto de propuestas. La emoción es siempre la diferenciación, la emoción nos tracciona, es la que nos hace decidir. Cuando pienso en un supermercado o en una tienda donde hay productos totalmente indiferenciados, ¿no? Si a ti no te da igual una cosa que otra, normalmente, Mireia, compramos por precio o por aquel parámetro tipo, no, es que yo quiero mucha calidad sobre eso. Pero cuando realmente sentimos una pertenencia con un producto, con un proyecto, con una marca comercial o personal, es porque hay una emoción que nos vincula. Pienso, para que la gente entienda bien la idea, pienso en ejemplos como, por ejemplo, productos de cosmética, ¿no? Que al final son productos que por sí podrían ser genéricos, pero que la marca hace que todo el concepto y el imaginario colectivo cambie y te obligue a decidir en base a cómo tú quieres sentirte. Alquimia, por ejemplo, que es una marca que yo te diría que es natural y que trabaja todos sus conceptos desde la emoción de la confianza. Productos naturales, el pace, el ritmo, de cómo te conecta, los colores, el estilo visual, los conceptos. O sea, todo está creado desde, tranquila, calma, confía. En cambio, un Benefit o un Kylie Jenner, ¿no? Que ahora ha sacado una nueva marca, divertida, atrevida, rompedora, sensual, no quiere hacer sentir confianza, ella quiere hacer sentir esa sensualidad, ese atrevimiento. Haciendo estos ejercicios, que podrían parecer ejercicios de marca pura y dura, es cuando nos damos cuenta qué emoción estamos proyectando. Yo muchas veces, habrá muchas personas que nos escuchan y que dirán, uy, yo no tengo una marca, yo no soy una marca personal, pero todas las personas generamos un impacto. Por eso yo siempre trabajo la marca personal desde el liderazgo, porque tú dices, no, yo no soy una marca personal ya, pero es que tu comunicación genera un impacto en el mundo en el que estás, con las personas o con las que trabajas o con las que te relacionas, ¿no? Y siempre hay una emoción core que es aquella que más te define o que el resto de personas más definen cuando piensan en ti, ¿no? Por ejemplo, las personas con las que yo me relaciono siempre me dicen, claro, todas somos una multitud de emociones, ¿no? Pero cuando tú tienes la confianza y puedes compartir con una persona, oye, ¿qué te hago sentir? ¿Qué te aporto? ¿Cuál dirías que es la emoción que yo dejo cuando tú te relacionas conmigo, ¿no? A mí siempre me dicen motivación. Claridad, hay muchas, pero no soy una persona de calma, soy una persona como muy energética en ese sentido, ¿no? Y es verdad. Yo soy muchas cosas, igual que las personas que nos están escuchando son muchas cosas, pero entender cuál es la emoción core con la que queremos o presentar una idea o un proyecto o un producto o nosotras mismas cuando vamos a vendernos, para mí es clave conectarnos con eso y entender cuando hay esta calibración o descalibración. Entonces, una marca personal, para potenciarla y tener claridad de lo que estoy comunicando, digamos que eso se descubre más que se crea. Quiero decir, yo entiendo cómo yo soy, porque a veces hay esta idea, ¿no?, que lo he escuchado en muchas personas, de sí. es que yo quiero mostrar estos tres, pero ¿estás seguro de que eso es realmente algo que vas a sostener en el tiempo? Total. Porque te representa. Total. La marca personal es un viaje de dentro hacia afuera, siempre. Es más, yo te diría que en este viaje de autodescubrimiento y de autenticidad, porque para mí, para mostrarte tienes que ser. No hay nada para mí más confuso y en lo que va más en contra de la marca personal que el fake it till you make it. Este concepto de falséalo, aunque no lo seas, aunque no lo sepas, aunque... Mira, mi organismo ya me entra ¿cómo? Para mí la autenticidad, la congruencia, la integridad, la coherencia, la consistencia
es lo que proyecta una marca personal. Al final, una marca personal es la huella que tú dejas en las personas, es dejar huella desde tu singularidad. Y es un viaje profundo, y es un viaje que no se puede fakear, que no puedes, porque es un viaje de autenticidad. Hay mucha confusión porque la marca personal, ¿no?, es todas estas personas que nos mostramos, que por tanto nos arriesgamos también a mostrarnos, porque todo lo que implica verdad, luego cuando alguien opina, cuando alguien critica, es muy doloroso, porque no hay un fake, no hay un personaje ahí arriba que estás defendiendo, hay una identidad. Y aunque no te pueda ofender el comentario de una persona que no conoces, sí que te ofende, porque esa eres tú. Entonces, para mí, la marca personal es un trabajo de dentro hacia afuera, de quitar capas y de atreverte, y que no debería ser atreverte, ¿eh? Porque yo siento que en esta vida, si te tienes que atrever, es como, ¿cómo? O sea, ¿me tengo que atrever a ser yo? ¿En serio? ¿No hay suficiente con ser yo? Ya me entiendes. Pero para mí es un trabajo muy profundo que va de dentro hacia afuera 100%. Y que, por tanto, cada etapa vital te va a obligar, a empujar, a mostrarte de una manera más elevada, diferente, porque el contexto, el entorno, el momento vital moldea. Totalmente. A mí me hace gracia porque, como esto que has dicho, ¿no?, de preguntar desde fuera, porque yo he entendido el carácter del podcast hablando con los oyentes del podcast y las oyentes del podcast. Es muy interesante esto, sí. Quiero decir, tú dices motivación, y la mayoría de personas que me hablan sobre el podcast también hay una serie de palabras que asocian de forma casi unánime, que es profundidad, calma, conexión. Intimidad también. Entonces, yo, por ejemplo, no era consciente de todo esto hasta que la audiencia desde fuera, y evidentemente somos mucho más, ¿no? Pero me parece muy enriquecedor. Y también, gracias a la mirada de los otros, yo me reconozco mejor. Claro. Que evidentemente después esto es una parte de uno. Pero me parece muy enriquecedor esta parte. Tú seguramente eres una persona muy sensible y lo has hecho de una manera muy intuitiva. Entonces, muchas veces hacemos de manera muy intuitiva, pues cómo nos vestimos, cómo nos proyectamos. Quiero decir, al final es un trabajo, el trabajo de mostrarnos y de proyectarnos es diario. Sabemos lo que no, muchas veces lo que sí no sabemos, pero lo que no lo tenemos clarísimo. Quién no somos o cómo esto no. Entonces, construimos cuando creamos, estamos expresando una parte de nosotras que queremos hacer visible, pero que es auténtica, porque no podemos crear desde la inautenticidad. No es ni natural. Entonces, es interesante hacer ese trabajo a la inversa. Y si los cantantes, yo creo que también es fácil cuando tienes una marca, puede ser un campo de pruebas para ti. Cuando un cantante o un actor se sube a un escenario, también está poniendo una parte de personaje que no está totalmente disociada de quién es él, evidentemente, no forma parte de él. Pero yo siempre siento que el podcast a mí me da la oportunidad de explorar cosas que quizás en otras áreas de mi vida no hubiera hecho. Entonces me parece una declaración de libertad. Sí, totalmente. ¿Sabes? La libertad creadora. Yo siento que somos seres que venimos a crear. Y crear, para mí crear, es todo. Quiero decir, para mí es dar vida a proyectos, y hay personas que crean y que trabajan y que son funcionarios y que crean, y que están construyendo propuestas. Para mí esto es crear. Es dar vida a algo que antes no existía. Y crear, cuando tú creas cualquier cosa, sea en el ámbito creativo o no sea en el ámbito creativo, porque, repito, crear, todas las personas creamos, estamos entregando parte de quienes somos. Entonces, claro, mostrar nuestro trabajo muchas veces nos genera mucha incomodidad y mucha vulnerabilidad, porque ahí hay mucha verdad, Mireia. Y donde hay mucha verdad, hay mucha vida y también hay mucho dolor, porque creamos con todo lo que la vida nos da. Sí, también quizás por experiencias que hemos vivido que nos resuenan, ¿no? De en qué momento yo comunicando una parte de mí, quizás no me he sentido
reconocido, aceptado, valorado, ¿no? Totalmente. Pero es, como te digo, yo lo vivo como un juego y me parece Sí, divertido todo. yo Y también. que es verdad que cuando hay críticas en lo personal es muy importante aprender a poner esa distancia. Total. Hay una frase que tú dices, Gemma, que a mí me encantó por lo táctil que me pareció la metáfora, y es que dices que la simbología es la anatomía del ritual. ¿Qué quiere decir eso? A ver, la simbología, y aquí volvemos a ¿qué es la simbología? ¿De qué manera yo utilizo los símbolos para reafirmarme y para confirmarme en todas las áreas de mi vida, ¿no? Cómo he venido vestida hoy, cómo yo me muestro, cómo yo me presento, por qué te he traído un regalo, porque todo esto forma parte de cómo yo soy y de cómo yo me expreso y de cómo yo comunico. Y es un poco lo que enseño también a las personas a hacer, ¿no? Para mí sí, un ritual es simbólico. Si no es simbólico, no es un ritual, pero es simbólico cuando es importante para ti, y es simbólico para las dos cuando es simbólico para las dos. Quiero decir, para mí, cuando estoy en casa, porque un ritual es una práctica intencional y puramente emocional, por tanto es subjetiva, para mí es igual de importante sentarme hoy aquí contigo a conversar y hacerlo de esta manera, o todo o nada, o estoy o no estoy, que estar en mi casa los viernes por la noche con el ritual que hacemos, que es tan banal como comida internacional, peli, y estar los tres juntos, sin móvil, porque mi hijo no recuerda. Sin móvil, la peli. Ah, sí, qué maravilla. Hombre, claro, Sí. es que hay pelis muy infantiles muy complicadas, Mireia. Muy complicadas de mantener la atención, pero es un juego y es un entrenamiento de mantener la atención, ¿no? Y ves cuando pones la atención en cosas, las ves de manera diferente. Y esto es simbólico, o sea, al final todos los rituales requieren de de cómo hacer ese ritual relevante para ti. Esto para mí es darle al ritual lo que necesita a nivel, ya te digo, que es tangible o es intangible, porque al final la simbología nos pensamos que tiene que ser tangible, pero no tiene por qué serlo. ¿Qué quieres decir con eso? No lo entiendo. Yo puedo otorgar a un anillo un símbolo o puedo otorgarlo a una frase. ¿Me explico? No necesito que sea tangible. Muchas veces nos creamos anclajes y pensamos que necesitamos anclajes físicos. Y los anclajes no necesitamos que sean físicos. Obviamente, si son visuales, me ayudan a anclarme y tú puedes entenderme mucho mejor. Cuando yo explico el ritual del café y yo enseño la taza, se entiende mucho mejor, porque ayudo a que esa simbología te la presto, te la hago presente, te la enseño, te la muestro, ya la tienes. Pero muchas veces el ritual no tiene por qué tener una simbología tangible. Es mucho más profunda cuando no es tangible y es compartida. Eso es la cultura de la que yo hablaba al principio con Extraordinaria. Cuando muchas personas sienten igual de por qué es relevante tener un mastermind, por ejemplo, me lo estoy inventando, una vez al mes, y cómo hacemos un mastermind, y por qué es importante el dar sin regalarse, ahí hay una simbología brutal de cómo emprendemos y cómo creamos. Y la cultura no se ve, pero la cultura es lo único que permanece. Me gusta que digas eso porque me conecta con una formación que hice con Nicolás Bornemisa sobre análisis de sueños, sobre simbología, y me acuerdo que él nos dijo que un símbolo no es una imagen. O sea, definiendo conceptos, es una imagen pero con algo más. O sea, un símbolo es una conexión de significados que a nivel personal y colectivo tienen un efecto en la persona. Entonces, si yo veo un dragón o si yo veo una taza, hay una serie de cosas que suceden en mí al ver eso, que pasan por los sentidos y por la emoción. Total. Entonces, me gustaba mucho cómo lo definía de llamar el poder o el potencial que tiene, por ejemplo, cuando aparece una imagen en un sueño, ¿no? Dices, una manzana, he soñado con una manzana. Pero la forma en la que tú ves esa manzana puede que te emocione o puede que no, o que tenga una serie de significados que son comunes para muchas personas. Pero es como verlo con una serie de capas de realidad o de significados que están apoyando eso
y que tienen un impacto para ti. Por ¿no? supuesto. Y me parecía muy bello porque, como tú dices, no es solo lo visual, es lo kinestésico, olfactivo, gustativo. Total. O sea, Y sobre todo es lo emocional, Mireia. uh-huh. Para mí, por ejemplo, otro ejemplo muy, muy, muy sencillo, la ducha. Uh-huh. Cada día nos duchamos. Cada día, un día sí, un día no, depende de cada persona, ¿no? Pero cuando yo necesito un ritual en mi ducha para o sacarme algo de una reunión súper pesada, el agua coge otra simbología. Uh-huh. Es la misma agua y es la misma acción que yo estoy haciendo cada día, pero ese momento no es el mismo. Yo lo estoy transformando en base a cuál es la simbología que tiene el agua en ese momento. Me explico, y todavía podemos hacerlo como más profundo cuando yo me entreno en esto, ¿no? Y qué siento y cómo... y muchas veces yo hay un ritual que cuando necesito concentrarme, empoderarme porque voy a hacer algo importante y me ducho, ahí es donde estoy, siempre siento que me ducho como en oro, de hoy, ¿sí? Y es una imagen, mira, lo lanzo aquí para que la gente lo pruebe, porque es el poder de tu imaginación, es tu proyección imaginativa la que hace que luego te sientas de una manera o de otra. Y es muy potente, pero es la misma acción, Mireia. Es Uh-huh. exactamente la misma acción. Sin embargo, es como yo protejo la conexión con esta práctica, la atención, la energía y cómo yo me quiero sentir. Porque en un ritual el resultado no es tangible, es intangible. El ritual es el proceso. No es el resultado final, es cómo yo estoy disfrutando de ese proceso, y eso es lo que estamos perdiendo, porque nos queremos saltar todos los procesos, queremos resultados finales. Uh-huh. Pero claro, vivimos en una época en la que la gratificación instantánea nos está transformando en adictos. Por tanto, volver al proceso, volver al ritual, es volver a lo humano. ¿Animas a las personas a que ellos hagan los rituales basados en lo que es importante y significativo para ellos? Por supuesto. Por supuesto. Creatividad al poder, que Claro. cada uno haga sus propios rituales. Por supuesto. Es que esta es la clave de un ritual. Y también te diré con la familia. De hecho, las familias, tanto las pequeñas como las grandes, todas tienen rituales que son prácticas que hacen a esa familia y que seguramente muchas veces hemos sentido como muy vergonzosas de, o en mi familia lo que hace esto en Navidad, o lo que prepara, o el plato. Te estás riendo porque te estás conectando con algo. Estoy pensando cosas. Quiero decir que aquí hay mucha simbología también de, ostras, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué mi familia se pone a cantar en Navidad como si no hubiera un mañana, ¿no? ¿Cómo me hace sentir a mí? Es muy interesante. Entonces yo os animo, ya no solamente para mí los rituales, obviamente los personales y los que yo hablo de liderazgo, y en el libro hay muchísimos, me ayudan a mí a entenderme como líder, a tomar decisiones, a conectarme con mi intuición, a conectarme con mi creatividad. Los colectivos, tanto a nivel de familia como a nivel profesional, son muy potentes para conectarnos con el grupo, para entender qué es lo que nos vincula como grupos, como grupo de amigos, como grupo de colegas, como equipo. ¿Cómo un equipo se conecta? Un equipo necesita mucha conexión emocional. Y para entenderlo, las personas diversas en un equipo que se unen porque a nivel funcional son muy productivos o que trabajan muy bien, necesitan conectarse emocionalmente. Y es muy interesante conocernos y descubrirnos a través de pues una comida. Es que una comida puede ser un ritual, una comida en la que no hay móviles y hay una pregunta incómoda o cómoda, pero mola mucho más las incómodas, para conocernos mejor. Es que yo he estado trabajando con personas muchos años que no las conocía. Y es el día cuando las conoces, me refiero que no las conocías saliendo del ámbito profesional. Vale. Y es cuando sales del ámbito profesional y dices, wow, si tenemos muchas cosas. Y eso es lo que vincula al grupo. Y eso es lo que marca la diferencia en el grupo para que prospere. Totalmente. Yo estaba pensando todo el rato en rituales personales, pero evidentemente los rituales colectivos. Colectivos, familiares, profesionales. Yo, por ejemplo, con mi equipo ahora tenemos un ritual que lo hemos practicado mucho este verano, que es salir a trabajar fuera de la oficina. Es decir, en horario laboral
nos vamos a explorar museos, exposiciones o eventos que nos pueden nutrir como profesionales, también como personas, obviamente, pero es que esto es trabajo. Me encanta. Porque yo necesito que tú estés inspirada para que me lo traigas al trabajo. ¿Me explico? Entonces hay muchos rituales y mi ritual favorito, súper sencillo, que además es como hemos empezado la charla de hoy, así que puede ser también una manera de cerrarla, se llama Domingo Off y es la desconexión digital programada. Es decir, yo los domingos elijo no estar conectada. ¿Ni móvil, ni tele, ni ordenador? Ni móvil ni ordenador. Lo de la tele es muy complicado. Sobre todo si tienes niños. Sí, lo de la tele es más complicado, pero ni móvil ni ordenador. Solamente lectura, solamente Kindle y solamente tele. Y la tele nosotros no tenemos tele, tenemos pantalla. Quiero decir que no vemos la tele. Vemos películas o documentales o está muy, muy, muy curada. ¿Pero por qué? Primero de todo, no es nada fácil este ritual. O sea, te invito a probarlo. Porque es incómodo, incomodísimo. Porque te vas a descubrir que ya has entrado. Y vas a ser consciente cuando has entrado y te vas a dar cuenta de que eso no tocaba, pero bueno, tienes mucho margen de práctica porque estamos enganchados, somos adictas. Sí, es tomárselo como un juego. Es un juego. Y te ayuda a descubrir cosas. Yo recuerdo que hace unos años, en una formación que hizo, nos hicieron un retiro de silencio durante 4 días. ¡Qué difícil! No, 3 días y 2 noches, perdón. Entonces, ni ordenadores, nada, pero es que tampoco podías ni leer, ni escribir, ni salir de la casa. Y allí estaba en la montaña, estaba la Cerdaña. Era un lugar privilegiado, un silencio, o sea, era maravillosa esa casa. Pero estaba yo conmigo misma, bueno, yo no sabía qué hacer. Empecé, pero era la sensación del silencio interior, me abrumaba tanto que me empecé a poner a hablar sola porque no podía escribir. Entonces hice teatro, hablé sola y era una forma de reprocesar emociones. Y hubieron momentos de calma muy profunda y de detox y de comprensión, como cuando haces el Camino de Santiago, pero también momentos en que aparecieron pesadillas. O sea, todo aquello que está ahí por aflorar, pero no hay espacio para... Y todo, claro. Hola, buenos días, aquí estoy. Ahora que tienes tiempo, estoy notando que estás aburrida, voy a salir, prepárate. Y dije, pues bienvenido, la verdad es que hacía tiempo que estaba pasando de ti, pero bueno, es un buen momento ahora. Y fue toda una experiencia y realmente recomiendan hacerlo cada año. A mí me gustaría que las personas que nos han escuchado nos puedan comunicar tanto por redes sociales, por comentarios, por YouTube, por Spotify, que nos digan de todo esto que hemos hablado, ¿qué ritual sacas tú? Que sea un ritual que sea tuyo y que nos lo escriban, que nos lo compartan. Me encanta. Sí, a lo mejor es un ritual para compartir con la familia, a lo mejor es un ritual de desconexión de redes. O de calma, o de abundancia. Y ahora estoy como muy conectada con rituales de abundancia. Es decir, ¿de qué manera? ¿Nos quieres compartir alguno? Bueno, yo siempre explico que para mí pagar impuestos y pagar nóminas es algo súper positivo. Es abundancia. Gracias por decir esto. Entonces, claro, pagamos porque nos va bien y por tanto es un buen síntoma, o sea, a nivel funcional es sintomático. Pero algo que puedo automatizar, como pagar nóminas, no quiero. Porque precisamente las pago pensando en las personas a las que les pago las nóminas y les doy las gracias. Claro, obviamente si tienes 500 personas trabajando para ti, no, totalmente de acuerdo. Y seguramente cuando ya tienes este aprendizaje puedes automatizarlo. A mí no me gusta hacerlo porque yo me conecto mucho con el valor de que las personas me ceden. Y para mí esto es muy revelador. Entonces rituales de abundancia, de pensar en grande, rituales de transición, de qué manera yo transiciono de una actividad a otra, o por ejemplo los rituales de transición para mí tienen mucho que ver en cómo yo me levanto, cómo yo me voy a dormir, porque no hay transición más relevante que el momento en el que te restauras y no hay peores rutinas que las que tenemos antes de ir a dormir o cuando nos levantamos. Totalmente. Así, en el libro hablo mucho de esto porque es que marca la diferencia de
al menos yo por la mañana, cuando descanso y cuando no cojo el móvil por la mañana porque está en otra habitación y me pongo a escribir, es que es brutal. Esto es lo mismo que van a notar con el domingo de desconexión. El vacío lo sentimos como algo negativo y el vacío es productivo. El vacío es muy necesario. Pero vivimos en un momento en el que todo hay que rellenar, todo tiene que llenarse, ¿no? Incluso hasta nuestros hijos, ¿no? Tienen unas rutinas que yo pensaba, digo, hay que hacer menos actividades porque hay que tener espacio para que él decida, cree, se aburra, por favor. El aburrimiento, gran emoción. Me estoy riendo porque estaba pensando, te iba a hacer una pregunta, pero voy a contestarla. Venga. Antes, para allanarte el terreno a ti. Hay unas preguntas finales que hacemos en este podcast. Vale. Una de ellas es, y ya que hablamos de rituales, es ¿cuál es tu momento mala persona? Pero yo te diría también, o tu ritual inconfesable. Un ritual inconfesable. Mira, y mi ritual inconfesable terrorífico. ¿Qué es? O sea, no sería bien un ritual porque no hay mucha presencia, pero mi guilty pleasure es ver las Kardashian. O sea, ¿En serio? Sí, terrorífico. Pero ¿Y dónde se ve eso? En Disney Plus. Ah, ¿y qué es lo que te gusta? Su nivel, ahora vas a flipar, ¿eh? Su nivel de conciencia emocional, de cómo como familia solucionan los conflictos. Me flipa. Vale, pues está súper lejos de la percepción que yo tenía porque solo vi una cosa un día y creo que era por internet y las vi como casi pegándose y pensé, uy, ¿qué es esto? Bueno, quizás en las primeras temporadas, ¿eh? Yo Vale. estoy en las últimas, ¿eh? Okay. Pero es guilty pleasure total, o sea, porque estoy aquí y bueno, es nadie como lo una va a serie, saber. pero en la vida real. Sí, son unas... A ver, hay que entender todo el contexto. Son unas personas que han vendido toda su vida, y esto es así, que no tienen nada de intimidad porque han comercializado con todos los aspectos de su vida. Esto a mí me horroriza, pero yo me quedo como una familia que vive en el ojo del huracán, pues gestiona sus conflictos. A mí me tiene muy enganchada, es muy encefalograma plano, pero es un guilty pleasure, te diría, es un guilty pleasure. No es un ritual, porque no hay mucha conciencia ahí, es mucho entretenimiento. Gracias por compartirlo. Sí, sí. Yo tengo uno que a veces, y ahora estoy intentando no hacerlo, pero cuando estoy muy cansada, para mí no hay mayor cerecita del pastel que irme a duchar viendo una peli. Y eso es para... O sea, imagínate el nivel. O sea, ¿te duchas viendo una peli? Sí. ¿Cómo lo haces? O sea, mi pregunta es mi ordenador ha sufrido algún percance alguna vez que no le va a volver a pasar porque ahora ya lo tengo controlado, pero es como tengo el ordenador allí y veo la peli mientras me ducho. Está apoyado de una forma en la que no está la pantalla claro. enfocada hacia mí, pero sí, está la película y yo me estoy duchando. Eso es posible. O sea, en el momento en que... Esto es fatal. Tenemos unos guilty pleasures muy losers, ¿eh? Perdona, Mireia, esto es... Ok. Un poco. Bueno, pues, queridos amigas y amigos, podéis compartir también cuáles son... ¿podríamos poner un nombre? ¿Dirty pleasures o...? Sí. Ritual, pero como al revés. Sí, los peores rituales. Los peores rituales que tengáis. Rituales inconscientes. Rituales inconscientes, ¿no? Los podemos compartir también. Rituales inconscientes e incómodos. Que es mucho más divertido que compartir todo aquello que hacemos como seres de luz, ¿no? Mucho más divertido, que es lo que hacemos mal. Esta pregunta me gusta por eso, precisamente. Que va enlazada con la siguiente, que es, ¿hay alguna conversación que tengas pendiente, que sea una conversación incómoda o una conversación pendiente? Y puede ser con una persona que conozcas o con un personaje literario, una persona con la que siempre hubieras querido hablar. ¿Qué le dirías y quién sería esa persona? Madre mía. Tengo muchas conversaciones pendientes, pero no con personas que a mí me interesan y me vinculan. Y quiero. Quiero decir, por supuesto hay muchas conversaciones que se pueden tener, pero no con personas que yo quiero, necesito a mi lado.
No, todas las conversaciones están... Además, yo intento cuidar mucho esas conversaciones. Para mí es muy importante la comunicación. Las palabras tienen peso, aunque no muchas veces hay estas, no sé exactamente cómo es esa frase, ¿no? Las palabras no duelen, las palabras se las lleva el viento. Uh-huh. No, las palabras no se las lleva el viento, están ahí. Uh-huh. Para mí tienen mucho peso, entonces intento ser muy cuidadosa con mi comunicación, pero a nivel literario, a nivel... No sé, o sea, va a quedar también muy superficial lo que voy a decir, o sea que no lo voy a pensar mucho. Le preguntaría, para mí una de las grandes series que a mí me han ayudado como mujer emprendedora a evolucionar ha sido Sex and the City, ¿no? Para mí, Sex and the City en 1998, sí. o sea, cuando inició. Una serie que fue muy rompedora, con unos discursos, con unos personajes muy estereotípicos, pero muy complementarios para entender la feminidad desde diferentes vertientes. Y yo cogería, no sé si es Sarah Jessica Parker o quién es la responsable de la evolución de esta serie para convertirse en algo cero feminista y que no he entendido cómo... Perdón, ¿y esto estás hablando en estos episodios que han hecho ahora después, al cabo de muchos las años, películas, las películas también? o en el spin-off, ¿no? Entiendo que lo comercial no tiene que ser profundamente intelectual, pero sí que me gustaría mucho comprender este giro de guión porque estoy muy decepcionada con esta serie. Entonces, ¿no? Y bueno, para mí ha sido, sería muy interesante comprender qué ha pasado, si es el dinero, ¿no? Quien es capaz de mover todo lo que construyó o pretendía construir, ¿no? Al final es como muy ambicioso. Sabes que a veces con episodios del podcast, yo lo he visto tanto en el mío como el de otras personas, hay periódicos que sacan artículos. Y cuando lo has dicho, he visto un artículo que dice, Gemma Fillol dice, me siento muy decepcionada con el cambio de guión de Sex and the City. Lo he visto noticia. Yo no he seguido tanto esta última fase de la serie, pero sí que es verdad que no me conecta tanto como al inicio. O sea, he revisto la serie antigua varias veces. Yo también. Lo último no. Yo también. Y cada vez que reveo la serie antigua, llego a conclusiones diferentes. Uh-huh. Quiero decirte que para mí es interesante, las personas vamos cambiando, somos moldeables. No me refiero a valores, sino me refiero a que cómo las vivencias nos transforman y cómo muchas veces nos contradecimos en nuestros propios discursos. Para mí esto me parece muy humano. Antes y sacar nuevas conclusiones porque estamos en momentos vitales diferentes. Pero sí que es verdad que este verano me he regalado el ritual y el placer de ver la última serie y ha sido tan decepcionante que he pensado, ¿dónde han ido todas estas horas? Quizás porque tenía una expectativa muy alta, ¿no? Me pasa esto con las Kardashian, ¿no? Donde ya sé que voy a tirar mis horas. Pero sí que me parece que muchas hemos crecido con esta visión. Lo que no se ve no existe. Lo que no se ve no te puedes proyectar en algo que no ves. Es muy complejo. Y a mí, esta serie, y sobre todo Nueva York, para mí es muy clave en mi historia de emprendimiento. Porque yo me fui a Nueva York a ser becaria de una event designer. Y ahí empecé a construir mi idea de dejar el mundo corporativo para crear mi propia empresa. Por tanto, para mí es muy importante la simbología del espacio, del continente, del contenido. Y bueno, es una chorrada, ¿no? Pero quiero decir que sí, lo que no vemos no existe. Para mí esa serie fue también un gran detonante en mi desarrollo personal. Muchas gracias, Gemma. Gracias a ti, ha sido un placer. Hay una última pregunta ¡Ay! Que te va a pillar de sorpresa. Que es, si tuvieras que ponerle una banda sonora a esta conversación que acabamos de tener, ¿qué canción sería? Florence and the Machine. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Qué dices? ¿Cuál? Shake It Out. You've Got the Love. Florence.
Es que la utilizo mucho. No me a ella digas. para el podcast. ¿En sí. serio? Sí, en redes sociales. La me última encanta. que ha sacado es muy guay. ¿No la has escuchado? Algo como Now You've Gotta Scream. Ahora todos gritan. Es muy potente. Va, pues esta última. Vale. Después de hablar de incomodidad, salimos a gritar. Me encanta, porque además me la descubres a mí también. Sí, Qué guay. es nueva, ¿eh? Acaba de salir. Muy potente. Bueno, muy Florence. Muy rebelde. Florence. No sabe hacer nada sencillo ni superficial. Totalmente, me encanta. Me encanta Florence. Me a mí. recuerda a Sia en ciertos Sí. momentos también. Sí. Pero Sia Por no las se sabe quién canciones. es. Sí, sí se sabe. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que muchas veces pone o ella está con una cortinita o hay Vale. otra persona. Vale. De hecho, ella compuso muchísimas canciones para otros artistas antes de Vale. empezar a ser Vale. ella la cara de su propia marca o de su Vale. propia música. Pero sí. Bueno, en cuanto a lo conceptual, en cuanto al mensaje, me recuerdan la una a la otra. Nos quedamos con eso porque esta canción va a formar parte de la promoción de este episodio entonces. Brutal. Me encanta. Gemma, muchísimas gracias. Lo he Gracias a ti, disfrutado. Mireia. Yo Espero también. de verdad que tanto hablar contigo como estos días preparando la entrevista me he conectado mucho realmente con la importancia del ritual y espero que las personas que nos están escuchando también puedan integrar eso, que nos lo compartan. Y es un placer. Para mí las conversaciones siempre son nutritivas, así que te agradezco mucho que hayas invertido tu valioso tiempo en venir aquí y compartirlo con nosotras y con nosotros. Muchas gracias, un placer. Ojalá alguien se lleve una chispita de inspiración para vivir más presente. Merci. Y a las personas que nos estáis escuchando, nos vemos en el próximo episodio de Verdades Incómodas.